Señor. Esta fiesta es en tu honor, Señor. Esta alabanza es en tu honor, Señor. Tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Cuando hay un pueblo que sabe alabarte, y bienaventurado es el pueblo que sabe aclamarte, Señor, porque ahí te mueves tú en medio de la alabanza de tu pueblo. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora, hermanos. Ahorita leemos una porción de la palabra, pero quisiera comenzar así. Y quisiera mencionarles el tema de esta palabra. Y quiero decirles que se lo copié a mi pastor en una serie de sermones que él nos ha dado en esos temas que decía construyendo y destruyendo ambientes. ¿Amén? Y en esta tarde quisiera hablarles sobre destruyendo ambientes que edifican, ¿sí? O destruyendo ambientes que bendicen. Es muy bonito el mover de Dios y es muy bonito cómo el Señor se manifiesta en medio de su pueblo, cómo podemos ver grandes manifestaciones, milagros, sanidades a veces, porque el Señor se mueve en su pueblo. Es un ambiente tan bonito y si usted se pone a analizar bien, hemos tenido cultos muy bendecidos, hermanos. Hemos experimentado el poder de Dios, hemos experimentado la presencia de Dios. Vemos cómo el Señor nos habla a veces por palabra de profecía. Vemos cómo el Señor nos visita. Vemos cómo el Señor está en este lugar. Su presencia está entre nosotros y la podemos disfrutar. Podemos sentir que Dios está aquí entre nosotros, tan palpable que lo podemos experimentar en nuestro interior, cómo nos toca, cómo nos llena, cómo nos alienta. Y es tan hermoso ese ambiente que debemos cuidarlo y valorarlo. Amén. Debemos cuidarlo y valorarlo, hermanos. Porque si a alguien le importa que ese ambiente siga y se siga avivando y siga el fuego y la presencia de Dios, es el Señor. Porque el Señor quiere bendecir a su iglesia, el Señor quiere bendecir a sus hijos, el Señor quiere bendecir a las personas nuevas que nos acompañan. El Señor quiere que cuando las personas nuevas vengan a este lugar puedan ver una manifestación del poder del Espíritu Santo, puedan entender que en este lugar es un lugar donde puede encontrar sanidad para el cuerpo, sanidad para el alma, libertad de la opresión, libertad de la depresión, porque el Señor está con nosotros. Pero nosotros tenemos que cuidar ese ambiente. Y el tema es destruyendo ambientes que edifican. Destruyendo ambientes que edifican. ¿Sabe que cuando hay un mover del Espíritu Santo, cuando la presencia de Dios es tan fuerte en nuestra vida, a veces afecta de manera que nos ayuda o nos hace hacer mejores? Y una de esas maneras, cuando hay un avivamiento, cuando hay un mover del Espíritu Santo en nuestra vida, eso se caracteriza porque hay un sentido restaurador, hay un regreso a Dios a través de la confesión y el arrepentimiento. Cuando hay un mover de la presencia de Dios, no solamente hay milagros, no solamente hay manifestaciones, sino también hay una reverencia, somos concientizamos en que la presencia de Dios está con nosotros, por lo tanto también produce en nosotros de alguna manera esa reverencia, amén, porque decimos, Dios está en este lugar, Él está con nosotros, Él se está manifestando, Él está hablando, Él se mueve a través de las personas que están hablando, que están compartiendo la palabra, y llegamos al punto de entender que es Dios el que está hablando. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que la palabra que Dios pone en el corazón es el Señor, es el Espíritu de Dios que usa a los hombres que son guiados por el Espíritu de Dios para traer una palabra? Nunca permita que la persona que esté enfrente, quien sea, usted escuche la palabra, usted reciba el mensaje, usted no cierre su corazón, permítale al Espíritu de Dios hablarle directamente a su corazón, porque yo creo que esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es para nosotros. Y Él está en este lugar y Él está con nosotros. Dije, el tema es destruyendo ambientes que edifican. Y sabe una cosa, que si hay algo que a veces destruye este ambiente tan bonito, una de esas cosas que destruye este ambiente es la murmuración. La murmuración
murmuración puede destruir este ambiente, ¿sí? Dios desea que la iglesia se mantenga en ese mover. Dios desea que la iglesia siga avivando el fuego, que siga, o nosotros los varones que llegamos de allá del Congreso, que venimos avivados, que sigamos avivando eso que recibimos. Que nada nos robe ese gozo, que nada nos robe ese objetivo, que nada nos robe la visión de lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque el Señor se agrada de que lo sigamos avivando, como Él nos bendice cada domingo en este lugar. Y Él desea que lo que Dios deposita en su corazón esta tarde le ayude a usted para que nada robe su gozo, para que nada le haga perder el objetivo por el cual usted está en este lugar. Pero mire, vamos a leer ahí en Números capítulo 12, versículo 1. Dije que una de las cosas que a veces destruye este ambiente, ambientes que edifican, y no solamente estoy hablando del mover del Espíritu Santo, de la presencia, de lo que sentimos, hablo de la unidad, hablo de la palabra que Dios deposita en tu corazón, hablo del grupo en el que estemos, de damas, de jóvenes. El enemigo siempre quiere destruir los bonitos ambientes que estamos experimentando. Dice Números 12, capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Fíjese lo que decían María y Aarón. ¿No ha hablado también por nosotros? Y luego termina: y lo oyó Jehová. Dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Y vamos a leer hasta el 8. Dice: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y antes de entrar en esta historia, yo quiero explicarle qué es la murmuración, ¿sí? La murmuración, fíjese lo que significa. Es conversación en perjuicio de un ausente, ¿sí? La murmuración es conversación en perjuicio de un ausente. Y la palabra perjuicio es dañar material, físicamente o moralmente. De hecho, la murmuración, un sinónimo de la murmuración es el chisme también, ¿sí? Pero en este aspecto vamos a hablar sobre la murmuración. La murmuración es una conversación entre dos personas en un perjuicio, o sea, en hacer daño material, física o moralmente. Y la historia que nos habla aquí, nos habla de Aarón y de María. Ellos dice que hablaron contra Moisés. ¿Y sabe qué decían? Decían, voy a parafrasear, decían: ¿a poco Dios nada más va a hablar por medio de Moisés? ¿A poco no habla también por medio de nosotros? ¿Que nosotros no somos el pueblo escogido de Dios también? ¿Que nosotros no somos santos también? ¿Que acaso Dios no puede hablar por medio de nosotros? ¿Por qué nada más por medio de Moisés está hablando el Señor? Pero la murmuración o la crítica que ellos tenían entre ellos era porque decían: pues él está tomando a una mujer que no es ni del pueblo de Dios. Y luego, nada más miren lo que hace. Estoy tratando de ejemplificar lo que ellos estaban haciendo, en decir, cómo él, mira lo que hace, y por qué nada más él va a hablar. ¿Por qué nada más Dios se va a dirigir con Moisés cuando puede hacerlo con Aarón, puede hacerlo con María, o puede hacerlo con cualquiera que del sacerdocio? Y esa era la murmuración que Aarón y María estaban haciendo sobre Moisés. Y qué tremendo, porque es familia. La familia de Moisés estaba criticándolo a él por lo que hacía y diciéndose: ¿qué acaso Dios no puede
Moisés, ¿ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Pero fíjese lo que dice el último, y lo oyó Jehová. ¿Qué? Dije que la palabra murmuración es el perjuicio. Es un perjuicio de una conversación en perjuicio de un ausente, una conversación de alguien que está dañando a otra persona, sea físicamente, sea moralmente, en cualquier aspecto, ¿sí? Pero dice aquí, bueno, Aarón y María murmuraron contra Moisés, ¿sí? Y sabe una cosa, que ¿cuántos saben que Dios escucha? Amén. Hay muchos textos de la palabra que nos hacen ver, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Los oídos del Señor están atentos a la voz de los justos. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuántos saben que Dios escucha, hermanos? De veras, ¿cuántos saben que Dios escucha, hermanos? Amén, Dios escucha. ¿Y por qué escucha el Señor? Porque el Señor está en todos lados, hermanos. La presencia de Dios está en todo lugar. Y así como el Señor escucha su clamor, escucha su oración, también puede escuchar lo que nadie escucha. Lo que se habla en secreto, el Señor también escucha, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Yo me imagino, quiero hacerlo así, que Aarón le habló a María, cuente, acá no está Moisés, acá nadie nos escucha. Oye, fíjate que Moisés está haciendo esto y está mal, no está bien lo que está haciendo. Pero justo en ese momento de la murmuración, porque ellos decían, ¿a poco nomás Dios va a usarlo a él? A mí me puede usar a mí, mira cómo anda o mira lo que está haciendo, ¿a poco no me puede usar a mí? Y en ese mismo momento, de la murmuración dice, y lo oyó Jehová, porque Jehová todo escucha, está en todo lado y en todo lugar. Y a veces una murmuración o un simple comentario, una simple crítica, no sabemos el daño tan terrible que puede causar, o la división, o el malestar, o a veces el desánimo en una persona que pueda dañar, sobre todo si la persona es nueva, o qué sé yo, un simple comentario puede traer terribles consecuencias. Y miren lo que dice la historia. Dice que el Señor los llamó para que salieran. Salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y le dijo, oíd palabra de Jehová. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños le hablaré con él. Dice, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y dice la Biblia, y entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Les dijo el Señor, como si el Señor no supiera lo que Moisés había hecho. El Señor sabía, y Él sabe lo que permite, pero el Señor lo sabía. Pero el Señor conocía que Moisés, de entre todos ellos, era el más manso, el más humilde, el que más lo buscaba, el que lo veía cara a cara. El Señor le daba honor a Moisés diciéndolo, no es por lo que él hace, sino es su corazón, es la mansedumbre con la que él me busca, con la que él me sirve. Por eso yo hablo con él cara a cara. Yo uso profetas y hablo por medio de profetas, doy visiones, doy sueños, pero con mi siervo Moisés hablo cara a cara, como diciendo, ¿cómo vas a cuestionar lo que yo hago? ¿Cómo vas a cuestionar a quien yo uso? Porque el Señor hace lo que quiere con el que quiere. Así es el Señor. ¿Y quién le va a enseñar a Dios? Él sabe lo que hace. Pero a veces la murmuración puede traer consecuencias terribles para la iglesia. Y a veces corta ambientes tan hermosos. Ha habido momentos y tiempos tan hermosos que Dios nos ha dado, y a veces no nos damos cuenta en qué momento se fueron. Pero el Señor quiere enseñar a través de su palabra que a veces la murmuración corta esos ambientes, hermanos. A veces la murmuración corta esos ambientes. Y a veces son temas que dice uno no son muy de mucho gozo, pero de veces el Señor, hermanos, porque nos ama, y es el Señor que quiere que conservemos ese bonito ambiente, que nada destruye ese ambiente que bendice, ese ambiente que edifica. Que el Señor nos ayude para ser instrumentos de bendición para la iglesia. Amén.
murmuración no teme al Señor. ¿Por qué? Porque estos hombres, esta mujer y este hombre murmuraron, no temieron al Señor. No fueron conscientes de que Dios estaba escuchando lo que estaban hablando, de que la presencia de Dios estaba ahí, estaba entre ellos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando nosotros somos conscientes de la presencia de Dios, vamos a tener temor. Vamos a tener temor. ¿Y sabe por qué? Porque va a ser, yo no puedo participar en una murmuración. ¿Por qué? Porque el Señor está aquí. Dice la palabra del Señor que donde están dos o tres en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Ahí está el Señor. Y el Señor está en este lugar, como también puede estar en su casa, como también puede estar cuando usted se encuentre en otro lugar. Pero ¿sabe qué? Que la murmuración no teme al Señor. Y eso fue lo que pasó con María y con Aarón. Dice la palabra del Señor, debido a esta situación, que la nube, la presencia de Dios se apartó del tabernáculo y María quedó leprosa. Quedó leprosa María. Yo no se pregunto al Señor, pero tan fuerte así. O sea, la lepra o las cosas, porque uno ve el Antiguo Testamento y puede ver a Dios donde acaben con ellos o hagan esto o acaben con sus enemigos, y a veces no logramos entender, pero es tanto el amor de Dios, es tanto el amor de Dios que Él desea que nosotros podamos temerle, pero no un temor de miedo, sino de respeto, de reverencia, de entender que Él está presente en todo lugar y en todo tiempo, que tengamos cuidado a veces con nuestros comentarios o con cómo nos conducimos a veces, porque eso puede dañar el ambiente de lo que el Señor está obrando en este lugar. Es su obra, es su iglesia, y debemos cuidar, debemos avivar, debemos tener temor a lo que hablamos, a lo que decimos, porque el Señor está presente. El Señor sabe que somos débiles y sabe que podemos batallar con algunas cosas, pero cuando eso se vuelve un patrón, hermanos, tengamos cuidado, porque a veces podemos destruir ese ambiente que edifica, ese ambiente que bendice. El Señor oye, el Señor escucha, pero la murmuración no teme al Señor. Dije que el tema era destruyendo ambientes que edifican, y muchas de las veces lo que destruye es la murmuración. Sí, yo quisiera que fueran conmigo ahí a leer en Números, ahí mismo, capítulo 16. Números capítulo 16, versículo 2 dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló por ella a todo el séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que escogiere, a él se acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned a ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón que Jehová escogiere, aquel será santo, y estos baste hijos de Leví. Miren, el título de ahí dice: la rebelión de Coré. Otra murmuración en el tiempo de Moisés, en el capítulo 16. Hubo una rebelión, y ¿sabe una cosa? Dije en primer lugar que la murmuración no teme al Señor, pero la murmuración también desafía a la autoridad de Dios. La murmuración desafía a la autoridad de Dios. Coré y su grupo fueron a decirle a Moisés y Aarón: ya estamos, en otras palabras, cansados, hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. Miren las palabras de Coré. ¿Por qué quieren hacerlo todo? En otras palabras, dice el lenguaje actual, lo estoy leyendo, y eso es lo que dice: cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo y le dijo a Coré y a su grupo: ustedes descienden de Leví, son los que me tienen, dice, fíjate lo que son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiera que le sirvan en el santuario, y solo ellos podrán
había hombres, sacerdotes, que respetaban a Coré. No era cualquier hombre. Y este hombre se levantó contra Moisés diciendo: ¿a poco nada más ustedes? Igual que con Aarón y María, ahora se levanta Coré, un hombre reconocido. Y no solamente él, dice 250 personas más, y entre otras personas muy conocidas de renombre, se levantaron contra Moisés diciéndole: o sea, ¿por qué nada más ustedes? Todo el pueblo es santo, todo el pueblo es elegido, todo el pueblo puede ser usado para compartir o ser usado por Dios. Y que ya estaban cansados, le dicen a Moisés: ya estamos cansados de que ustedes, refiriéndose a Moisés, refiriéndose a Aarón, hagan todo. Todos podemos hacerlo, todos podemos ser elegidos para hacerlo. Y dice la historia que cuando Moisés oyó esto, les dijo: soy yo, en otras palabras, el que ya está cansado, pero venga mañana y delante de Jehová el Señor mostrará quién es realmente el santo o el que el Señor escogió. Y sabe que esta rebelión es tan terrible, porque no sé si usted en alguna ocasión haya leído esta historia, porque al siguiente día, cuando se presentaron, puede leer todo el capítulo en su casa, pero dice que cuando se presentaron ahí, dice que Moisés empezó a decir que si él era siervo del Señor, y estoy parafraseando, entonces que la tierra se abra y que se trague a todos ellos. Y la tierra se abrió y se fue toda la familia de Coré, entre otros de renombre también. Yo a veces me preguntaba: ¿cómo se abrió la tierra y cómo por estas murmuraciones pasó esta situación? ¿Por qué? Pero estas personas de renombre que eran reconocidas, respetadas, probablemente líderes, probablemente personas que la gente lo respetaba por servir al Señor, pero se pusieron en contra de Moisés. Pero qué terrible que la tierra, dice la Biblia, que la tierra se abrió y se tragó toda su familia. Y es que sabe una cosa, yo le preguntaba al Señor: pero ¿por qué tanto, tan agresivo, tan violento? Pero es que Dios ama tanto a su pueblo, hermanos. Dios ama tanto a su iglesia, hermanos, que le causa dolor cuando hay murmuración, cuando hay crítica, cuando hay comentarios, cuando hay división. El Señor ama a su iglesia, y de esa terrible situación que pasó, pues de eso es el dolor también, que el Señor le duele cuando la iglesia murmura, cuando la iglesia se divide. El Señor ama a su pueblo, el Señor quiere vernos unidos, el Señor quiere que vengamos a la iglesia y que nos movamos en el mover del Espíritu Santo, en unidad, que el enemigo no nos engañe, que los comentarios, que los pensamientos, a veces las huestes de maldad van a aventar pensamientos, van a aventar comentarios, y nosotros tenemos que entender que al Señor le duele cuando nosotros participamos en esa situación. Miren lo que le pasó a Coré y a sus amigos por murmurar. No era contra Moisés, era contra Dios. Porque ¿quién puso a Moisés? Fue Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Dios hace lo que Él quiere con el que quiere. Amén. Debemos bendecir a nuestros líderes, debemos bendecir a nuestros pastores, debemos cuidarles la espalda, debemos estar ahí para orar por ellos, debemos estar ahí para poner un hombro, para ayudarlos, para motivarlos, para que el ambiente de la iglesia sea un mover del Espíritu Santo. No participar, no ser partícipes en comentarios, en murmuraciones, sino ser de bendición, una iglesia que edifica, que bendice a los demás. ¿Cuántos adoran y exaltan el nombre de Dios? Hay palabras que no causan mucho gozo, pero es el amor de Dios. Dios nos exhorta, Dios nos ama, y Él quiere una iglesia pura y sin mancha, y es a través de su presencia, es a través de su Espíritu Santo que nos ayuda, que nos corrige a través de su palabra. Y en ese tiempo, miren, Coré se levantó, y dice la palabra del Señor que la tierra los tragó. Y todavía en el versículo 41 tuvieron miedo al pueblo, pero en el versículo 41 volvieron a murmurar todavía. Dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. En pocas palabras le estaban diciendo a Moisés: por su culpa, Coré, o los hijos de Coré y todos ellos murieron. Pero fue murmuración del pueblo, hermanos. ¿Sabe una cosa? Que a Dios le duele la murmuración, porque el Señor quiere una iglesia unida, pero la murmuración a veces desafía la autoridad de Dios. Y estos hombres estaban desafiando a Moisés, pero no era Moisés, estaban desafiando a Dios.
través de su espíritu y a través de su palabra, que guía a muchas personas que piensan diferente, que tienen caracteres diferentes, que luchan o tienen debilidades diferentes, pero tiene el poder para unirlos a todos en un mismo lugar, en un mismo sentir y en una misma visión. Y eso solo lo puede hacer Dios. El enemigo no tiene parte ni suerte en este lugar porque Él está con nosotros. Pero no demos lugar a ese tipo de situaciones que apagan ese ambiente de la presencia de Dios, que apagan ese mover del Espíritu Santo. El Señor quiere usarnos. El Señor constantemente nos está hablando, hermanos. El Señor constantemente quiere usarnos. Pero muchas veces no nos damos cuenta que a veces un comentario, a veces una situación puede apagar ese ambiente tan bonito que estamos viviendo. Eso fue, les digo, la murmuración, el no teme al Señor, pero la murmuración también desafía la autoridad de Dios. ¿Sabe una cosa? Miren, fíjese lo que dice Isaías 43:13. Fíjese, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dice el Señor en Isaías 43. Si lee usted en su casa lo puede leer, Isaías 43:13. ¿Por qué le digo esto? Dice, a Dios, bueno, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Probablemente, hermanos, en algún momento de nuestra vida no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas. A veces uno como líder, yo como líder de varones soy el ejemplo. Puede ser que algún varón no esté de acuerdo en lo que la visión o lo que estamos haciendo. Pero Dios los puso con un propósito, hermano, porque Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Por alguna razón, amén. Y usted no está en el lugar que está por casualidad. Usted está ahí porque Dios le está dando la oportunidad, porque Él vio su corazón. Él vio su corazón de servir. Por eso está donde está. ¿Sí? Pero dice la Biblia, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y esto, la palabra nos dice, por ejemplo, ¿cómo vamos nosotros a cuestionar la autoridad de Dios o lo que Dios ha establecido si Él lo puso, si Él así lo estableció? ¿Verdad que sí? Puede ser que a veces no estamos de acuerdo en algunas cuestiones o cosas, pero si las cosas están así es porque Dios así las estableció y nosotros tenemos que someternos a la autoridad, tenemos que someternos a nuestros líderes, tenemos que someternos a la visión del pastor, tenemos que someternos a todas las cosas porque es Dios el que las estableció. Y nosotros tenemos que estar sometidos por amor a esa autoridad que es nuestro Dios. Porque esa es la más grande autoridad que está en este lugar. Es el Señor el que guía la iglesia. Es el Señor a través de los pastores, a través de los líderes, pero es el Señor, hermano. Mire, este punto me recordó cuando Elías estaba con los profetas de Baal y él se burlaba y decía, háblenle más fuerte, a lo mejor está dormido. O a lo mejor estaba en el baño, así ¿verdad? Era lo que decía Elías. ¿Por qué? Porque su Dios no hacía nada. ¿Y por qué me trae esto? Hermanos, seamos conscientes de que Dios está en este lugar. Dios no está dormido, hermanos. Dios está activo y Dios es grande y poderoso. Él no necesita a la ayuda de nadie. Él es todo poder, Él es toda autoridad, Él es toda sabiduría. Él hace lo que quiere como lo quiere porque Él es Dios. ¿Y quién le va a enseñar a Dios? Él sabe lo que hace y cuando nosotros entendemos esto y respetamos la autoridad y respetamos lo que Dios establece, vamos a ser bendecidos, vamos a cuidar del ambiente tan bonito y poderoso que el Señor está provocando, está haciendo en esta iglesia. Pero tenemos que, como dice la murmuración, no respeta la autoridad de Dios. Pero benditos sean aquellos que sí lo hacen, que se someten, que aman a sus líderes, que aman a sus pastores, que oran por la familia pastoral, que oran por sus grupos, que están ahí prestos. Hermana, ¿en qué le ayudo? Hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Vamos a visitar, vamos a esto. No, hermana, que se prestan para servir, que están activos. Dios bendiga a esas personas, a esos hermanos que están cuidando ese ambiente en este lugar. Son personas que se someten a la autoridad de Dios. Fíjese, Isaías 40:12-14 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesar los collados. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? En pocas palabras,
murmuración que no teme al Señor, la murmuración que no respeta la autoridad de Dios, pero la murmuración que cuestiona el liderazgo divino. Y si me ayuda ya, se vaya al libro de Hechos, Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La murmuración cuestiona el liderazgo divino. Miren, hablamos de la murmuración en tiempos de Moisés y todavía en la iglesia primitiva había murmuración. ¿Cómo el enemigo de alguna manera quiere dañar ese ambiente o dañar lo que Dios estableció o lo que Dios está haciendo con su iglesia? Porque aún en el tiempo de la iglesia primitiva dice que en los inicios de la iglesia, cuando la iglesia era todos de un mismo sentir, cuando en la iglesia todos estaban llenos del Espíritu Santo y salían y comenzaban a predicar y decían que traían todos los pies de los apóstoles y les daban sus propiedades y decían que nada era de ellos, sino todo lo ponían para la necesidad de los demás. Pero incluso en ese tiempo había murmuración. Y dice la historia que la murmuración era porque decían, dice ahí que los griegos contra los hebreos, de que las viudas eran desatendidas, o sea que a las viudas no se les daba, que hablaban en griego pero eran judíos, no se les daba atención, no se les daba lo que necesitaban, más que a las judías. Entonces eso fue una murmuración para la iglesia, provocó ahí un problema o una murmuración. Pero dice la historia que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces los apóstoles nombraron diáconos para atender y apagar esas murmuraciones. Fíjense cómo surgieron los diáconos, cómo el Señor guió a los apóstoles para que surgieran los diáconos. Amén. Porque los diáconos surgieron en ese tiempo ¿para qué? No solamente para servir a las mesas, sino para aplacar las murmuraciones, para que no hablaran en contra de los apóstoles, para que no dividieran la iglesia. Por eso surgieron los diáconos. Ser un diácono es un privilegio y es un honor, hermanos, pero también es una responsabilidad y es un compromiso, porque son los brazos del pastor, son la ayuda del pastor, son los que con él tienen que guerrear, están orando, están intercediendo por el ambiente de la iglesia. Un diácono tiene una responsabilidad y un compromiso grande, porque después del pastor están ellos, hermanos. Ellos son los que le ayudan, ellos son la ayuda del pastor, ellos son los que están ahí, hermanos, y están ahí no solo para servir, están ahí para apagar las murmuraciones, para apagar los fuegos que se enciendan en algún momento. Dios lo puso a usted, hermano, lo escogió a usted con ese propósito, pero no solo los diáconos, todos los líderes, hermanos. Dios nos llamó con un propósito. Todos los que somos líderes, todos los que tenemos un cargo, somos responsables del ambiente en la iglesia, somos responsables de provocar, pero también de avivar y de cuidar que ese ambiente siga en este lugar. Que Dios nos ayude para no participar o estar en medio de esas situaciones que apagan el ambiente en la iglesia. Porque eso es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Dice que empezaron a murmurar. ¿Por qué? Porque eran desatendidas las viudas. Y los apóstoles tuvieron que enfrentar esta situación. Pero dice que de ahí surgieron los diáconos. Dice, versículo 3 del capítulo 6 de Hechos: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. La murmuración estaba cuestionando el liderazgo de los apóstoles, estaba cuestionando el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque surgió este problema, esta situación, y comenzaron a murmurar. Pero los apóstoles del Señor, guiados por el Señor, instituyeron diáconos.
hermano sea bendecido. Yo deseo que en la iglesia haya un mover del Espíritu Santo. Y usted se levanta temprano en la mañana y usted comienza a orar a Dios y a pedirle: Señor, bendice este culto. Señor, bendice quien va a traer la palabra. Señor, trae un tiempo glorioso. Y usted no solamente ora, sino dice: ¿sabes qué? Voy a ayunar también, porque deseo que el Señor traiga bendición a la iglesia. Qué bonito es cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón ser usados para que Dios traiga un ambiente poderoso a la iglesia. Dios puede hacer cosas grandes con usted. Pero a veces la murmuración también cuestiona el liderazgo. Como les decía al principio, a veces no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, hermano. A veces nosotros como líderes podemos equivocarnos también, ¿sí? Y también aceptamos consejos también. ¿Por qué? Porque todo es bueno. Pero la murmuración cuestiona el liderazgo también a veces, como lo hizo con los apóstoles. Pero el Señor estableció a los diáconos. Pero ¿sabe una cosa? Mi propósito de toda esta palabra no es solamente hablarles sobre lo que la destruye, sobre lo que destruye el ambiente, sobre la murmuración, sino que nosotros podamos reflexionar y podamos cuidar el ambiente de la iglesia. Que van a haber situaciones, hermanos, van a haber cuestiones a veces en los grupos, en nuestros grupos, y ahí nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Ahí nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que apagar esos fuegos y cuidar ese ambiente tan bonito para que la presencia de Dios se siga manifestando. Decía que si a alguien le duele cuando la iglesia murmura, o cuando la iglesia, porque la murmuración trae división, y cuando esas cosas pasan, si a alguien le duele, es al Señor. Pero qué bonito cuando hay hermanos que se meten con Dios, que oran por la unidad, pero también se dejan ser usados para sanar corazones, para restaurar a personas. Qué bonito y qué poderoso es, porque Dios levantó a estos diáconos para eso, hermanos. ¿Sabe una cosa? Puede ser que la murmuración no tenga temor al Señor. Puede ser que la murmuración no respete la autoridad de Dios. Puede ser que la murmuración cuestione el liderazgo divino del Señor. Pero nada tan fuerte y tan poderoso como la llenura del Espíritu Santo. Porque fue esos hombres llenos del Espíritu Santo que Dios usó para poder aplacar o apagar la murmuración. No hay mejor manera en la que usted pueda bendecir a la iglesia, que usted esté buscando constantemente la llenura de la presencia de Dios, que usted tenga una relación con Dios todos los días, avivando siempre esa relación con el Espíritu Santo de Dios para ser de bendición a la iglesia. Porque ¿sabe qué es lo que Dios le pide a usted? Que lo tema, que ande en sus caminos, que guarde sus mandamientos, pero que les sirva con todo, que lo ame con todo el corazón y que les sirva. Eso es lo que Dios a veces pide de nosotros. Y la mejor manera de agradar a Dios es buscándolo, es teniendo intimidad con su presencia. Es cada día buscar tener una intimidad más profunda con la presencia de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo siempre va a bendecir a la iglesia. Una persona llena del Espíritu Santo siempre va a ser usada para restaurar, para sanar, para todo tipo de situaciones que la iglesia esté enfrentando. Dios nos ayude para que cada uno de nosotros todos los días podamos avivar esa llenura del Espíritu Santo, que haya hambre, que haya sed en nuestro corazón, porque entre más llenos de la presencia de Dios seamos, toda murmuración, toda división, todo chisme y todo lo que esté estorbando en la iglesia se tiene que ir en el nombre de Jesús, y la iglesia se tiene que mover en el poder y la manifestación del poder de Dios. Porque a veces no sabemos lo que apaga esas cosas. Dios sigue siendo el mismo y Él quiere hacer milagros, Él quiere provocar manifestaciones porque Él quiere hacer, porque Él es Dios y Él sabe lo que hace. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y es cuidar y velar por ese ambiente. ¿Cuántos adoran y exaltan el nombre de Dios? Dios está en este lugar, hermanos. Él está en este lugar y Él quiere bendecir nuestra vida. Pero yo sé que esta palabra a veces no es de mucho gozo, pero Dios nos ama y no quiere que el enemigo nos robe el gozo. No quiere que el enemigo, que en un momento pueda ser, porque todos somos débiles, se nos hace un arranque o en algo podamos equivocarnos, pero para eso hay que pedir perdón también. Amén. ¿Para qué? Para poder ayudarnos unos a otros. Y Dios está en este lugar. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Y yo quiero hacer una oración, pero yo quiero en esta hora
pedirle a todos los líderes. Vamos a hacer 2 oraciones, así siento yo en mi corazón hacerlo. Voy a pedir a todos los líderes que si pueden pasar aquí, los diáconos principalmente, todos los líderes pasen a este lugar, hermanos, todos ustedes. Y luego ahorita oramos por la iglesia en general, pero pasen todos los líderes, diáconos, líderes de algún departamento, que sea el líder, venga a este lugar, pase a este lugar. Dios está en este lugar, hermanos, su presencia está entre nosotros. Él quiere bendecir la iglesia. Esta palabra también debe ser gozo y alegría porque Dios nos ama. Dios sabe cómo está nuestro corazón cuando venimos delante de su presencia. Miren qué sucedió con Aarón, con María, cómo le dio la lepra por no tener temor para hablar del siervo de Dios. Miren lo que pasó con la familia de Coré por cuestionar la autoridad de Dios. Tengamos cuidado y tengamos temor, hermanos. Tenemos una responsabilidad y un compromiso. Y el Señor nos puso aquí con un propósito. Y nosotros debemos ser los principales en estar restaurando, en estar orando, en estar intercediendo. Nosotros no debemos ser partícipes de ninguna murmuración, hermanos. Nosotros tenemos que ser los que sanan ahí, los que están tratando de arreglar las cosas. Que Dios nos ayude a nosotros, porque el Señor ama a su iglesia como a la niña de sus ojos. Él la ama. Y tengamos mucho cuidado, siempre recordemos esta palabra. Amén. Y cuidemos este bonito ambiente de la presencia de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos en esta hora? Levante sus manos. Dios está en este lugar. Dios lo ha llamado con un propósito. Dios lo ha llamado. No es casualidad. No es casualidad que usted esté donde está, en el cargo, en el liderazgo que le tocó. Dios tiene un propósito en usted, en su vida. Pero también usted debe entender que tiene un compromiso y una responsabilidad, no con el hombre, sino con Dios. Es Dios quien lo llamó, es Dios quien lo escogió, es Dios el que lo está llamando en esta tarde a recordarle que usted tiene un compromiso, una responsabilidad, que es velar por el ambiente de esta iglesia, que es